Hoy en Estado Nacional. Prevención del suicidio es un asunto de salud pública que nos debe ocupar a todos. Si hablamos desde un punto de vista científico, derribamos barreras y las personas podrían acceder más a la atención que así lo corresponda. Alta incidencia de intentos en jóvenes entre los 10 y 19 años enciende alarmas. ¿Cómo podemos ayudar para identificar a tiempo, prevenir y atender dando espacio a la esperanza? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos. Cada año, el 10 de septiembre, en el mundo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y para este 2024, la Organización Panamericana de la Salud hace nuevamente un llamado para cambiar la narrativa estigmatizante sobre esta problemática de salud pública y más bien que fomentemos una cultura de apoyo y comprensión. Cambiar la narrativa, ese es el lema de este año, con el fin de inspirar a las personas, a las comunidades, a las organizaciones y a los gobiernos a entablar debates abiertos y sinceros sobre el suicidio y la conducta suicida, para promover una cultura de prevención y apoyo desde la esperanza. Aquí en Estado Nacional hacemos eco de ese llamado para analizar la situación en el país y también para que podamos ver cómo se puede construir en este sentido. Y para eso invitamos al doctor Ángelo Argüello, presidente del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Doctor, qué gusto tenerlo en Estado Nacional nuevamente. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y un honor siempre poder hablar de un tema tan importante. Así es. Nos acompaña también Dagoberto Solano, psicólogo, experto en el tema de suicidio del Hospital William Allen de Turrialba. Buenos días, doctor. Buenos días, muy honrado estar aquí, muchas gracias por la invitación. Así es, y con mucho que contarnos porque ahora más adelante vamos a ver lo que hicieron también en el Hospital William Allen para esta conmemoración. También está con nosotros Cristina Madrigal. Ella es vecina de Palmares y es fundadora del movimiento Diana, una iniciativa en pro de la prevención del suicidio, bajo el lema "No te borres, dibujemos otro rumbo". Ella y su familia, desde la dolorosa experiencia personal, han transformado su pérdida en una senda de esperanza que ya cosecha importantes logros en la región de Occidente y para todo el país. Buenos días, Cristina. Bienvenida a Estado Nacional. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos. Para nosotros es un placer y para mí en lo personal, de verdad, representar a Proyecto Diana es algo maravilloso y poder trabajar para el pueblo y por el pueblo. Muchas gracias por la invitación. Así es, sobre todo porque tienen logros que mostrarnos. Y para complementar el panel de esta mañana tenemos al licenciado Fabio Romero, profesor e investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación. Bien, vamos a entrar en materia. El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial que arrastra consecuencias emocionales, sociales y económicas. Nuestro país no es la excepción. Veamos. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente se reportan en el mundo unas 700.000 muertes por esta causa al año. Muertes que se convierten en hechos sumamente dolorosos para los familiares y amigos que quedan enfrentando la partida con una serie de dudas y cuestionamientos sin resolver. En nuestro país, tanto la cantidad de muertes por suicidio, así como los intentos, han venido en aumento en los últimos años, afectando en mayor medida a la población más joven. En el año 2021 se reportaron 403 fallecimientos por suicidio, la gran mayoría hombres, con 338 casos, mientras que en mujeres se dieron 65 muertes. Para el año 2022 hubo un aumento en la cifra, elevándose a 432 fallecidos, 354 hombres y 78 mujeres. El año pasado se presentó un leve descenso, ubicándose en 426 pérdidas de vida por esta causa. 344 de ellas son hombres y 82 mujeres. Según la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, en este 2024 lo que se ha presentado es un aumento importante en la cantidad de intentos de suicidio, donde la tendencia se revierte, ya que a diferencia de las muertes, en el caso de las tentativas son más las mujeres que lo intentan y lamentablemente también se concentran en niños y adolescentes. Según las cifras, al 17 de agosto se reportaron 1.757 intentos de autoeliminación
eliminación en mujeres, mientras que en hombres la cantidad de casos fue de 891, para un total de 2.648 tentativas. El intento de suicidio es el principal factor de riesgo de muertes consumadas por esta causa, con serias consecuencias sociales y económicas debido a la utilización de servicios de salud para atender las lesiones, así como al impacto psicológico y social que en ocasiones deriva en incapacidades a largo plazo. Los factores de riesgo en la población, pero sobre todo en adolescentes, son intentos previos, presencia de enfermedades mentales o problemas de conducta, sexo, edad, consumo de alcohol y drogas, baja autoestima, sufrir violencia o abuso o entornos familiares y comunitarios disfuncionales. El Ministerio de Salud llama la atención sobre la alta tasa de incidencia de intentos de suicidio en nuestros niños y jóvenes, dado que la tasa más alta, es decir, la cantidad de tentativas por cada 100.000 habitantes, está entre jóvenes de 15 a 19 años. La segunda población con mayor incidencia, lamentablemente, es la que va de 10 a 14 años, con una tasa de 124 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen el grupo de 20 a 24 con una tasa de 95.2 y la de 25 a 29 con una tasa de 57.7 casos por cada 100.000 habitantes. La distribución de casos por provincias nos muestra una mayor concentración en San José y Alajuela, seguidas por Punta Arenas y Heredia con más de 300 casos cada una. Cartago reporta 232, mientras que Guanacaste 119. Las autoridades de salud también llevan un registro de los cantones donde hay una mayor incidencia de tentativas y la mayoría se da en zonas rurales. Para mediados de agosto, la tasa más alta de intentos se dio en el cantón de Montes de Oro, con 141 casos por cada 100.000 habitantes, seguido muy de cerca por Palmares, con una tasa de 131. Le siguen en mayor cantidad los cantones de Flores, Jiménez y Guásimo. Hablar sobre el tema para poder detectar, prevenir y acompañar es vital para enfrentarlo. Estamos trabajando en cambiar la narrativa sobre el suicidio porque hace muchísimo tiempo se tendía a generar mucho estigma, se tenía mucho temor a que hablar del tema más bien pudiera inducir a personas a incurrir en actos de hacerse daño en algún momento. Sin embargo, hoy en día estamos totalmente claros de que si hablamos desde un punto de vista científico, derribamos barreras y las personas podrían acceder más a la atención que así lo corresponda. La sensibilización a la población, el trabajo multisectorial de autoridades de salud con comunidades y familias, así como desarrollar aptitudes socioemocionales en los niños y jóvenes para enfrentar la vida, complementando con políticas públicas que limiten el acceso a medios de suicidio, son vías claves para cambiar la narrativa sobre este problema y mitigar su impacto en nuestra sociedad. Bien, como vemos, este es un problema de salud pública que sabemos golpea a muchísimas familias en todo el mundo y también aquí en Costa Rica. Don Ángelo Argüello, presidente del Colegio de Psicólogos, voy a comenzar con usted preguntándole cómo podemos catalogar la situación, viendo estas estadísticas, de este problema de salud pública en Costa Rica. Bueno, justamente esta semana estuvimos reunidos en el Colegio de Profesionales en Psicología con el Ministerio de Salud, las ILAIS y las IRAIS, y parte de lo que se observaba es que podríamos hablar hasta de la misma necesidad de una declaratoria de emergencia ante la situación que se está presentando a nivel nacional. Y quisiera mencionar lo que serían medidas urgentes y lo que serían medidas importantes. En medidas urgentes, hablarle a los señores y señoras diputadas para pedirles, rogarles que aprueben la ley que está en el plenario, la ley 23.497, ley que se denomina garantizar el derecho de las personas con ideación suicida a recibir atención en emergencias del 911. Eso es para ayer, porque el despacho de apoyo psicológico que funcionó durante varios años muy bien en el 911, lamentablemente el gobierno decidió cerrarlo y hoy
mucho de lo que podemos observar es la falta de acceso a esa atención de urgencias, a esa intervención en crisis que dio el 911 en su momento. Tal vez para comprender, doctor, eso quiere decir que anteriormente si una persona con ideación suicida llamaba al 911 para pedir ayuda, tenía alguna forma de soporte. Actualmente no. ¿Qué respuesta le da si alguien llama ahí? Ok, antes en el 911 como funcionario dentro del 911 habían psicólogos y psicólogas que llamamos psicooperadores a cargo de atender esa llamada 24/7. Ese despacho se cerró. Esta ley le pide al 911 que vuelva a abrirlo ya de manera definitiva y no como sucedió como una respuesta a la emergencia del COVID, con el argumento de que como el COVID ya estaba en control, ya no era necesario el despacho de apoyo psicológico, cosa que todos comprendemos es algo completamente irracional. Viendo estas estadísticas de suicidio, ¿usted piensa que es urgente? Eso es urgente. ¿Por qué? Porque hoy lo que tenemos son líneas telefónicas accesorias al 911, como la que ofrece el Hospital de Salud Mental Chapuí, como la que ofrece nuestro colegio, la línea Aquí Estoy, como la que ofrece el MEP, pero ninguna de esas líneas tiene servicio 24/7. Entonces, por lo tanto, hay todo un horario que está siendo descubierto y que, por ejemplo, en nuestra línea del colegio ya tenemos claramente documentada la cantidad, que es por miles de personas que llaman a nuestra línea en horario que no está funcionando, y es lamentable suponer que esas personas están llamando porque están en una crisis y no tienen otra opción donde recurrir, como sería un despacho de apoyo psicológico en el 911. Esa de número 1. ¿Cuáles otras medidas dice usted que son urgentes dadas estas estadísticas que cataloga usted casi como de emergencia nacional? Ok, urgentes. Ahora voy con las importantes. Importante es que todo Costa Rica ha hecho una labor titánica en materia de psicoeducación sobre la importancia de abordar los factores que de alguna manera muestran una señal de riesgo para la conducta suicida. En eso hemos sido enfáticos a través de medios de comunicación, campañas por años, y esto ha generado, por dicha, una toma de conciencia. Conclusión, el costarricense hoy está en la mayor disposición de recibir ayuda. Ya no es la época donde decíamos, es que el costarricense necesita educación. No, la educación ya fue dada. El costarricense ya ahora está pidiendo ayuda. ¿Y dónde está pidiendo ayuda el costarricense? En los lugares más simbólicos para un costarricense de cualquier parte de Costa Rica. El EVAIS y la escuela. En todo pueblo de Costa Rica, gracias a Dios, habrá una escuelita y habrá un EVAIS. Las personas más humildes, más vulnerables, que no pueden acceder a servicios privados, tocan la puerta en las escuelas pidiendo ayuda y lo que reciben es un no podemos atenderle. La barrera de la burocracia. Exactamente, o tocan la puerta de un EVAIS y lo que reciben es, aquí no existe el profesional para poder atender su problema de ideación suicida o de factores antecesores que deberíamos atender antes, ojalá, de llegar a la ideación suicida. Claro. Doctor Dagoberto Solano, del Hospital William Allen de Turrialba, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de un centro médico que está en una zona rural y que sabemos que hay poblaciones ahí también, digamos, de alto riesgo? Claro, tenemos poblaciones de muy alto riesgo. Somos una zona que atendemos población indígena, por ejemplo. Tenemos la población Cavécar, que es una población muy importante para nosotros, y atendemos una población bastante extensa de los cantones de Jiménez y de Turrialba, cerca de 100.000 habitantes. Y efectivamente, si bien es cierto, tenemos que seguir trabajando en el tema de brindar educación a las personas, brindar formación, sensibilizar en la necesidad de solicitar la ayuda de forma oportuna, porque parte de lo que estamos viendo es que las personas están quizás llegando a solicitar el apoyo
cuando la situación se le ha salido de las manos, ¿verdad? A veces tenemos como esta idea de yo puedo soportarlo, yo puedo seguir, qué pena ir a buscar ayuda. Hay todo un estigma alrededor del tema de salud mental que hace que la gente sienta pena del señalamiento, de la burla, ¿verdad? De los demás, y eso evita que las personas busquen la ayuda de forma oportuna, ¿verdad? Quizás cuando lo hacen el problema se ha agravado de forma significativa y tal vez la respuesta no es la más ágil, ¿verdad? Definitivamente hay una sobresaturación, ¿verdad? De la demanda de los servicios. ¿Usted la siente en su servicio Claro. en el hospital allá? Digamos, ¿siente a veces que no le alcanzan las manos para atender lo que tiene enfrente? Claro, a veces ¿verdad? Vemos cómo en un solo día llegan varias personas con ideación suicida, ¿verdad? Llegan varias personas en situación de riesgo, y eso es algo que para nosotros es prioritario, que debemos atenderlo oportunamente, ¿verdad? Obviamente en coordinación con el primer nivel, que serían los EVAIS, y el segundo nivel, que sería la parte de hospital, segundo y tercer nivel, ¿verdad? Tenemos que hacer una división en este tipo de trabajo porque no podemos saturar uno solo de los niveles, pero el punto es que tenemos que trabajar mucho también en que las personas puedan buscar apoyo, ¿verdad? Prematuramente, en lograr reconocer estos factores de riesgo que escuchábamos en el reportaje, ¿verdad? Que las personas logren entender cuándo yo podría estar en una situación que eventualmente podría convertirse en un problema, en una emergencia, para buscar la ayuda de forma oportuna. Estamos haciendo un trabajo importante desde la caja, desde nuestro hospital, en el tema de sensibilización, ¿verdad? Para que las personas no minimicen el problema, que le demos la importancia que requiera la salud mental, ¿verdad? Como parte de la salud integral, vernos, ¿verdad? Como personas integrales, ¿verdad? Donde la parte emocional, la parte espiritual va de la mano con la parte física, y desde el sistema de salud tenemos que verlo de esta manera. Entonces estamos trabajando mucho con chicos, con adolescentes, con niños, ¿verdad? Obviamente con adultos también, la parte de identificar aquellas emociones que podrían ser de difícil manejo para ellos, cuál es el momento oportuno para buscar la ayuda que necesitan, a quién recurrir, de qué forma buscarla, ¿verdad? Y también aprender a gestionar las emociones, ¿verdad? De qué forma pueden buscar alternativas no autolesivas, no peligrosas, no letales, para poder gestionar las emociones, ¿verdad? De una forma, digamos, saludable. El psicólogo Fabio Romero, de la Universidad de Costa Rica, también nos acompaña el día de hoy. Licenciado, ¿cómo pesa el contexto social que actualmente vive Costa Rica reflejado en esas estadísticas que estamos mirando? Bueno, ya lo mencionaban tanto Ángelo como el compañero Dagoberto. Hay una necesidad, al menos en Costa Rica, por una atención mucho más adecuada sobre el tema de salud mental en general. Hablamos de suicidio el día de hoy, pero al fin y al cabo el suicidio pertenece a toda esta problemática de salud mental. Tenemos crisis constantes en la sociedad costarricense, tenemos lamentablemente muchas situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, tenemos situaciones relacionadas con la crisis económica, tenemos situaciones relacionadas con un montón de elementos que lamentablemente socialmente están pesando mucho dentro de todas estas situaciones. Uno de esos elementos tiene que ver también con el tema cultural. Ya lo mencionaba Ángelo cuando mencionaba educación. Comparto lo que también plantea Dagoberto en el sentido de que la educación obedece a que cuando yo estoy en la escuela me enseñan que una luz roja no tengo que pasármela porque puedo tener un accidente. Sí, lo que pasa es que la sensibilización va un poco más allá. La sensibilización implica que yo entienda qué daño causo cuando incumplo ciertas reglas sociales. Cuando hablamos de sensibilización en problemas de salud mental, estamos hablando de una sociedad costarricense que sí se ha ido empapando de temas desde la pandemia. Lamentablemente, uno de los buenos resultados que tuvo fue, démonos cuenta que hay una problemática de salud mental. Sin embargo, ya lo decía Ángelo, fue flor de un día, nos quedamos sin una herramienta que es claramente necesaria, y también creo que es importante decirlo, es necesario que la sociedad costarricense también tenga claro que mamá Caja de Seguro Social, que papá Gobierno nos pueden dar muchos elementos, que hay otros actores sociales, llámese sociedad civil, llámese inclusive las universidades públicas con trabajos comunales universitarios, que pueden también ayudar a responder a estas situaciones. Si nos quedamos con solamente las respuestas típicas, la situación de salud mental y sobre todo de suicidio van a seguir siendo números muy altos, porque para un país tan pequeño los índices estadísticos están demasiado arriba. Tenemos números comparables con otros países del área de Latinoamérica
que tienen muchos más millones de personas y nuestros números se les equiparan. Entonces, nuestra tasa es preocupante, eso es lo que está es una diciendo tasa usted. preocupante porque a pesar de que hay educación y sensibilización, la problemática continúa. Que se reduzcan en 10 casos de un año a otro la cantidad de personas que intentan suicidio o que lo completan no es suficiente. Son muchas las personas para la cantidad de personas que están lamentablemente viviendo esta situación y viene aparejada concurrentemente con otras situaciones, llámese depresión, llámese trastornos de personalidad y otros ya que tienen que ver con el origen clínico, que no son diagnosticados porque no hay espacios para que estas personas puedan acudir a ellos y que eso implica también que al final veamos una persona que se suicida. Lo que pasa es que también hay personas con padecimientos relacionados con salud mental que no tienen un diagnóstico, una medicación, un tratamiento y por eso también decantamos en el tema de suicidio. Pero hay muchos espacios y muchos elementos que están detrás de esta realidad y que necesitamos también prestarles atención. No basta con prevenir el suicidio, necesitamos también crear conciencia y mecanismos adecuados y herramientas adecuadas para que exista acceso a la salud mental para todas las personas de este país, porque en este momento la salud mental sigue siendo lamentablemente un lujo. Claro. Cristina Madrigal es una persona que ha sufrido en carne propia las secuelas de este problema del suicidio. Eso llevó a ella y a su familia a procesar esta pérdida a través del Proyecto Diana. Quiero preguntarte, Cristina, que compartas con la audiencia de Estado Nacional, ¿cómo es que nace el Proyecto Diana? Claro que sí. Proyecto nace a raíz de que yo perdí a mi hermana por culpa del suicidio. Y durante un año creía y pensaba que podía hacer algo por la población. Con mi hermana luché 15 años para lograr rescatarla de la depresión en la que vivía, en la cantidad de intentos que hizo. Y de verdad que quería darle algo al pueblo porque me ponía en ser un poco empática y decía que el dolor que había sufrido yo como hermana y ver a mi familia sufriendo por ser el tercer suicidio en nuestra familia paterna, no quería que ninguna otra familia lo sufriera. Y al ver la cantidad de personas en Palmares, que la tasa está súper alta y encabezábamos la lista, pues me di a la tarea de pensar en qué podíamos hacer por la población. Tomando en cuenta que la caja, que es el acceso principal, como lo decía el doctor, y está súper saturada. Y como lo mencionaba el que nos acompaña, no se tiene ese acceso de emergencia inmediata. Entonces, pues lo pensé y dije, ¿qué podemos hacer? Quiero crear algo, una fundación, una asociación. Y pues nació Proyecto Diana al ser el primer aniversario de la muerte de mi hermana. Al primer aniversario, pero decís que ya habías pasado por toda esta ruta de 15 años acompañándola a ella. ¿Cómo, desde la perspectiva de usuarios y en la experiencia tuya con tu hermana, cómo podrías catalogar qué es la plataforma de acceso a las personas que tienen esta problemática en Costa Rica? Bueno, súper limitada. Definitivamente que, bueno, mi hermana visitaba los centros hospitalarios y demás. Le puedo decir que tal vez 1 o 2 veces a la semana en crisis. En su lugar de trabajo tenían que llamar a la ambulancia porque entraba en crisis y era profesora. Entonces, imagínense el impacto que ella estar en crisis, el impacto que eso generaba. En muchas ocasiones la ambulancia ni tan siquiera podía llegar porque estaba súper saturada. Gracias a Dios se podía pagar consulta privada también, pero me pongo a pensar en las personas que no tienen en este momento económicamente el acceso para pagar una consulta privada que ronda los 40,000 colones. Entonces, de verdad que es bien preocupante el tema de que la caja esté tan saturada en este tema y el acceso tan limitado a lo que es salud mental. Claro, sé que muchas personas que nos ven en este momento en el país han experimentado la pérdida de un familiar, de un ser querido, producto del suicidio. Un poco, y sé lo que cuesta reconstruir para muchísimos de ellos, muchas cosas que quedan. ¿Cómo fue para ustedes, sobre todo el caso que me comentás que no es el primer suicidio en la familia paterna? ¿Cómo se reconstruye una familia después de esto? Pues la verdad que creo que no se vuelve a reconstruir. Creo que se aprende a vivir con el dolor. Y exactamente este mes es el 2º aniversario, el 29 para ser exactos, y por supuesto que eso vuelve a afectar. O sea, pueden pasar meses, años, que el dolor sigue ahí intacto. De verdad que uno tiene que entender que la vida continúa y que ya mi hermana, en el caso de mío, digamos que éramos súper unidas, ya no está. Yo tengo que continuar con mi vida, pero de verdad que el dolor queda ahí. O sea, es algo que yo digo,
Nosotros hemos tratado de seguir adelante, pero ¿cuántas familias, bueno, en mi caso yo he buscado terapia y demás, pero cuántas familias que tienen un duelo como este sin ser tratado también? O sea, es súper importante el tratar ese duelo, porque a pesar de que lo hemos tratado, sigue ahí el dolor intacto. No me quiero imaginar sin ser tratado, ¿verdad? Pero de verdad que la familia no se vuelve a reconstruir, se aprende a vivir con el dolor solamente. Claro, ¿qué mensaje podría usted enviarle, doctor, también a muchas de esas familias que están rumiando esta pérdida en sus hogares? Claro, y es que lo que dice es fundamental, porque no solamente hay que tratar el dolor, sino también el riesgo. Estamos hablando de que el ser sobreviviente de suicidio, el haber perdido algún familiar, algún ser querido, algún amigo cercano, alguien significativo en mi vida, me convierte en sobreviviente de suicidio, y eso es un factor de riesgo fundamental, ¿verdad? Entonces, trabajar con los sobrevivientes es hacer prevención también, eso es muy importante. Entonces, efectivamente, son muchas las cosas que se sienten después de una pérdida de este tipo, ¿verdad? Muchas veces el estigma social, el señalamiento de los demás, a veces la sociedad es un poco cruel con las personas sobrevivientes porque cuestionan, ¿verdad? Cosas que a lo mejor desconocen. Eso muchas veces hace que las personas sobrevivientes se aíslen por el temor a los comentarios, ¿verdad? A la censura, tratan de vivirlo como muy en soledad, ¿verdad? Y eso cuesta que puedan volver otra vez a retomar su vida. Entonces, primero, el mensaje sería para la sociedad en general, ¿verdad? Es importante no juzgar, es importante tomar en cuenta que detrás de una persona que ha intentado suicidarse o que se suicidó, lo que hay es un profundo dolor, es un dolor tan importante que se convierte inmanejable al punto de que la persona piensa que la muerte es la única solución, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es una persona que ha sufrido mucho. Entonces, tenemos que entender esto desde la compasión, no desde la censura. Y por otro lado, para las personas sobrevivientes es muy importante hacerse acompañar, hablar de esto, buscar apoyo, buscar ayuda de personas que sean de confianza, de personas profesionales, de personas que puedan tener la facilidad para apoyarnos de una forma positiva. Claro. Ángelo, antes de irnos a comerciales, no quiero cerrar el primer bloque sin hablar con lo que está pasando con los menores de edad. La segunda tasa más alta de incidencia de intento de suicidio es niños entre los 10 y los 14 años. Y la segunda entre 15 y 19 años. Es muy importante porque esto lo que nos refleja es un mito que es pensar que el tema del suicidio tiene relación directa con la enfermedad mental. Por el contrario, esta semana un investigador de la UNED explicaba en estudios no hay correlación alguna entre enfermedad mental y suicidio. Y ante la pregunta de por qué no se encuentra esa relación, surge una hipótesis interesantísima. Probablemente muchos de los casos llamados trastornos mentales y del comportamiento ya son casos diagnosticados y ya son casos dentro del sistema de atención que de alguna manera están siendo acompañados farmacológica y terapéuticamente, y eso funciona como un factor protector que hace que quizás no se encuentre esa relación directa entre enfermedad mental y suicidio. Por el contrario, entonces hay que buscar dónde está ahora el tema del suicidio, y pareciera ser que el tema del suicidio ahora está más en elementos de frustración. ¿Y qué es la frustración? La frustración es simplemente la distancia que existe entre mi persona y la satisfacción de una necesidad. Y ahí, para entender esto, tendríamos que hablar sobre cuáles son las necesidades humanas y qué nivel está cumpliendo el Estado en garantizar un suficiente bienestar psicosocial para que la mayoría de las personas sientan esas necesidades satisfechas. Si no son satisfechas, ahí está probablemente una de las causas principales del suicidio, que por lo tanto me puede afectar a mí, la puede afectar a usted, sin necesidad de un diagnóstico psiquiátrico para llegar a la decisión de tomar la decisión, valga la redundancia, de quitarse la vida. Claro. Muy brevemente, Fabio, ¿qué está pasando con los niños y cómo enfrentamos esto? En el caso justamente de la estadística entre las edades a 10 a 18 años, lamentablemente es una tendencia. Vemos cómo cada vez hay menores de edad y personas entre los 9 inclusive años. Me ha tocado trabajar también en la parte
privada y me ha tocado ver niños que han intentado suicidarse. Sí es importante con esto entender que hay muchas de estos niños y niñas que lamentablemente lo hacen porque culturalmente estamos teniendo acceso a muchos elementos que antes no contábamos. Literalmente estamos en este momento como sociedad intentando acoplarnos a diferentes medios, como lo puede ser las redes sociales, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese Snapchat, no importa cuál sea, hay mucho acceso a muchísima información mediante la cual hay personas y sobre todo menores de edad que todavía no han desarrollado la capacidad para distinguir cuál de estas situaciones me puede llevar a un peligro, e inclusive lamentablemente nos encontramos algunos de estos casos en los cuales estas personas y en sus familias lamentablemente encontramos dinámicas muy complejas en las cuales puede inclusive haber situaciones de descuido, de negligencia, en las cuales los niños y niñas encuentran en la autolesión y en el intento de suicidio una manera en la cual hay una oportunidad para expresar eso que lamentablemente está sucediendo, que no se le ha prestado atención o no ha sido posible ponerle la luz encima. Con los intentos de suicidio, lamentablemente es como se llegan a esas situaciones. Entonces, también lo vemos en las escuelas, lo vemos en los colegios, sobre todo con la conducta autolesiva. En colegios, lamentablemente, sucede mucho. Me ha tocado, inclusive conocer de adolescentes que se cortan en el mismo baño del colegio, y son situaciones que lamentablemente se ven cada vez más. Y taparlo, si se quiere, o intentar hacer como que esto no es una realidad, es muy peligroso porque ya lo mencionábamos anteriormente. Entre más se hable de este tipo de fenómenos, es más posible que se sensibilice y se eduque la población. Y es importante que no le tengamos temor a hablar del suicidio. Inclusive la palabra, inclusive mencionarlo. Existe, de nuevo, lo mencionaban anteriormente, la creencia de que mencionar la palabra suicidio mágicamente va a hacer que una persona vaya y lo intente. No va por ahí. Y es importante que también como sociedad perdamos, entre comillas, ese miedo, le dejemos de poner ese tabú, porque lamentablemente entre más lo ocultamos, al igual que pasa con otros temas, como lo puede ser inclusive la sexualidad en personas adolescentes, entre más intentamos taparlo y ponerlo bajo la alfombra, lamentablemente más nos encontramos con que de otras maneras surge, porque como sociedad nos está costando y tenemos dificultades para establecer estas discusiones a nivel público sin que exista realmente otro tipo de actores y actrices que socialmente empujan para que de alguna u otra manera estas discusiones no se den. Y es algo importante porque sí necesitamos tener estas conversaciones. Por eso es que tenemos que hablar de estos temas y en Estado Nacional le damos el espacio. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué acciones concretas podemos hacer como personas, comunidades y familias para disminuir la magnitud del problema del suicidio en el país? Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias y recomendaciones de temas para nuestra mesa. Además, si usted quiere compartir su opinión con nuestros panelistas, puede hacerlo a lo largo del programa a través del WhatsApp 6424-1777. Ahí tiene el código QR también si quiere conectar directamente. Y ahí usted también puede decirnos lo que opina, sus experiencias y cómo enriquecer la conversación de Estado Nacional. Además, usted también puede volver a ver el programa a lo largo de la semana a través del canal de WhatsApp de teletica.com. Ahí tiene usted el código QR, ahí de unos tiempito después de que concluye el programa, ya lo puede buscar ahí. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando la situación de varias enfermedades en el país, en específico que tienen que ver con salud mental, pero en este caso que tienen que ver con el suicidio, ya que se conmemoró el pasado 10 de septiembre el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Antes de ir a comerciales estábamos hablando un poco de cómo detectar y prevenir lo que está pasando, esas tasas tan altísimas que tenemos entre niños de 10 y 14 años y de 14 a 19 en intentos de suicidio. Doctor Solano, usted me decía un poco que está pesando esta cosa de la sensación de la felicidad que venden las redes sociales y que contrastada con la realidad, pues hace añicos a las personas. Claro, es que desde muy chicos le estamos diciendo a los niños y a las niñas que lo que ven en las redes sociales es lo que les da felicidad. Entonces, ¿qué vemos en redes sociales? Vemos
personas haciendo fiestas en un yate, los vemos en un rascacielos en Dubái, los vemos con un gran poder adquisitivo, los vemos físicamente perfectos, ¿verdad? Y les hacemos creer que ser así, tener ese tipo de cosas es lo que les va a dar la felicidad. ¿Qué es lo que sucede? Que los chicos intentan conseguir su felicidad, ¿sí? Y al ver que eso no es tan sencillo como se ve en redes sociales, eso genera frustración, ¿verdad? Y esa frustración, cuando no se logra manejar, cuando las personas no hemos aprendido, porque ese punto también es importante, socialmente le damos muchísima importancia a formar a nuestros niños y niñas a nivel académico, que aprendan idiomas, que aprendan tecnología, pero a veces se nos olvida también la formación en el manejo de las emociones, en la gestión de sus emociones. Cuando los chicos no logran manejar esta frustración, se puede convertir en tristeza, se puede convertir en síntomas depresivos, en síntomas ansiosos, y eso se convierte en un factor de riesgo. Porque ¿qué es lo que nos dicen los chicos en la consulta? Siento que no soy feliz, siento que no tengo un sentido de vida, siento que me he quedado sin nada en la vida, no sé qué hacer, ¿verdad? Porque no alcanzan esos parámetros que la sociedad nos está vendiendo. Entonces, les estamos vendiendo un engaño a los chicos. Y es muy importante que aprendamos también a manejar nosotros como adultos, como padres, como madres, este tipo de información al que tienen acceso los niños y las niñas y poderlos educar en cómo interpretar esta información, en qué hacer con lo que estoy viendo y también en, bueno, de qué forma yo como individuo, ¿verdad? Como persona individual puedo buscar mi propia felicidad, qué cosas le darían sentido a mi vida, que no necesariamente es lo que voy a ver en una serie de televisión o en el contenido de redes sociales. Claro. Cristina Madrigal, como veíamos en la primera parte del programa, es una palmareña que después de la experiencia de la pérdida en varias generaciones de 3 familiares, pues decide hacer un grupo, el proyecto Diana, para poner manos a la obra. La semana pasada, una acción concreta para la prevención del suicidio se realizó en el puente Rafael Iglesias, gracias precisamente al activismo del proyecto Diana. Kaylin Baker estuvo ahí. El proyecto Diana nació de una experiencia profundamente dolorosa. Su fundadora, motivada por su propia tragedia personal, creó esta iniciativa tras perder a su hermana por suicidio. Esto impulsó la creación de la organización, dedicada a combatir el estigma en torno a la salud mental y a brindar apoyo a quienes enfrentan este tipo de problemas en la región de Occidente, así como a nivel nacional e internacional. El equipo busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental, ofreciendo recursos y acompañando tanto para prevenir situaciones similares como para apoyar a las familias que atraviesan circunstancias difíciles. En Palmares, una comunidad que ha enfrentado grandes retos en este ámbito, la organización ha encontrado un espacio donde abordar esta problemática desde una perspectiva humana y cercana. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, limitar el acceso a los medios de suicidio es una intervención universal, clave basada en evidencia para prevención del suicidio. Uno de los ejemplos más recientes de las medidas preventivas promovidas por el proyecto Diana es la colocación de una malla antisuicidio en el puente Rafael Iglesias. Esta ya se había implementado previamente en la estructura ubicada sobre el río Virilla en la Ruta 32. Ambos puntos han sido escenarios de numerosos intentos de suicidio. Las vallas actúan como una barrera física, brindando tiempo para que las intervenciones de emergencia o el apoyo psicológico puedan salvar vidas. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de prevención del suicidio que también incluye campañas de concientización, habilitación de líneas de apoyo y la capacitación del personal de primera respuesta. Estas muchachas con un grupo de psicólogos ad honorem, una serie de muchachos que se han sumado, que reciben llamadas y demás, han ido salvando vidas, Esto es un granito así de grande de arena que estamos dando, pero más allá de eso, yo creo que el hecho y las vallas no son el mensaje que hay que mandar. El mensaje que hay que mandar es, no se están tirando ahí piedras, se están tirando seres humanos. Y tiene que haber una política país que detecte estadísticas, porque las estadísticas están donde se está dando la mayor afectación. Y ahí tiene que haber una política pública desde el Ministerio de Salud para ayudar a este tipo de iniciativas o crear ese tipo de iniciativas. La medida ha sido bien recibida por la comunidad de Grecia, preocupada por los intentos de suicidio en la zona.
Aunque la malla no resuelve las causas profundas del problema, se ve como un paso crucial para evitar más tragedias y fomentar una mayor conciencia sobre la necesidad urgente de abordar la salud mental de manera integral. Yo tengo 3 años de laborar acá y he visto muchas situaciones tristes, entonces pues la opinión siempre es que Dios tocó corazones para mover a las personas que iniciaron esto, porque cada 22 días, hay veces cada semana, o un intento o un suicidio. Ahí es demasiada la gente que se llega a tirar ahí. Nosotros aquí hemos visto mucho cuando la gente va y se tira y vienen y nos piden ayuda, que podemos ayudar a colaborar. Nosotros hemos ido a ayudar ahí a sacar a las personas cuando se tiran del puente, y claro que sí, eso es demasiado ayuda para que la gente no esté cometiendo esos errores de tirarse ahí al puente. La colocación de esta barrera representa un esfuerzo conjunto entre instituciones y la comunidad para proteger a quienes atraviesan momentos de crisis, mientras se trabaja en la promoción de servicios de apoyo emocional y psicológico, accesible a toda la población. Si uno de ustedes está pasando por un mal momento, lo primero es decirles, se vale, se puede estar mal en muchas circunstancias de la vida. Creo que en todo caso sabemos que hay recursos importantes que a veces si la estamos pasando mal se nos nubla la mente, no tenemos mucha claridad sobre cómo proceder, pero hay personas capacitadas, entrenadas para poder dar ese apoyo adecuado, para ayudar a definir un plan de acción y definitivamente para planificar la recuperación de ese periodo que es transitorio. Cristina, ¿cómo fue? Esta es una de varias acciones que han hecho ustedes a través del Proyecto Diana después de de procesar la pérdida de su hermana. ¿Cómo llegaron a esta? Bueno, eso fue el día que lamentablemente un chico se suicidó en el puente, y de inmediato se me ocurrió la idea con una amiga de escribirle al diputado Diego Vargas, y precisamente... Que es palmareño también. Correcto, y precisamente estaba en comisión y él lo propuso, que por favor se pusieran las vallas, y luego nos invitaron a hacer la presentación del proyecto a la Comisión de Alajuela en la Asamblea Legislativa, y lo volvimos a solicitar. Y de verdad que hoy decimos exactamente, no es la solución, pero es un pasito pequeño en pro de... Claro, esta es una de muchas acciones. También has estado trabajando con niños y jóvenes. Ahora, esta semana estuviste haciendo unos talleres contra el bullying, que es también... Ajá, correcto. En el Saint Sinai, en Palmares, en Buenos Aires, estuvimos dando un taller a los chicos sobre el bullying, un tema súper importante en las escuelas, centros educativos y demás, que al ser tratados de una manera fea o mal, muchos se aíslan, sufren depresión y pues tienen ideación suicida, ¿verdad? Entonces, tratar de prevenir todo esto es nuestro objetivo. Claro, Palmares es es el cantón que tiene la segunda tasa de incidencia de intentos de suicidio más altos del país y ha crecido muchísimo. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a las familias que viven con una persona en riesgo, pero también a las personas que han perdido a un ser querido por esto? Primeramente, hago un llamado a toda la población. Las personas que sufren depresión o se encuentran aislados porque se sienten solos, por favor, no se sientan solos, no tengan miedo a hablar. Proyecto Diana les ofrece un espacio seguro donde no van a ser juzgados, van a ser acompañados. Y sé que juntos podemos salir de esto. A las familias les quiero decir, seamos ese agente de cambio que necesita nuestra sociedad, para no tener que ayudar a una persona en depresión o con ideación suicida, sino para ayudar a prevenir que se llegue a esta situación. Claro, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes? En cualquier red social, TikTok, Instagram, Facebook, como Proyecto Diana, o al teléfono 6014-8001. Claro, y ustedes están trabajando básicamente en la zona de Occidente, pero por ejemplo, si vimos otros cantones, Montes de Oro, Siquirres, Flores, si hay otras comunidades donde quisieran contar con el testimonio de ustedes y la ayuda, ¿pueden hacerlo? Claro que sí, tenemos un lema de Proyecto Diana, siempre dice sí, y de verdad que para nosotros es un privilegio poder ayudar a la comunidad. Nosotros hemos trabajado con uñas y dientes, como dicen, y pues aquí seguimos. Vamos a seguir hasta donde nosotros podamos llegar. Están ayudando en positivo, pero también, digamos, tratando de que
las personas tengan acceso a la salud. Y me comentaba usted, por ejemplo, que en la zona de Palmares les dijeron que hay una situación preocupante con el servicio de emergencias. ¿Qué es la notificación que les contaron? Sí, por ahí recibimos la noticia como de que el sistema está tan saturado, tan falta como de presupuesto y de infraestructura, que es muy probable que sea cancelado. Entonces eso es mucho más alarmante para nosotros. ¿El servicio de emergencias quedan dónde? En la clínica en Palmares. Entonces eso es súper alarmante para nosotros, sí va a ser cierto, porque ¿qué vamos a hacer con todas las personas que llegan a solicitar ayuda en este tema al área de emergencias? O sea, es súper preocupante. O sea, de verdad que yo quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que hagamos algo con esto. Así como pudimos poner estas vallas en el puente Rafael Iglesias, hagamos algo con la salud mental de Costa Rica. De verdad que es una emergencia nacional. Esto es una pandemia mundial y en este momento Costa Rica está bastante afectado. Claro. El Colegio de Profesionales en Psicología cuenta también con la línea Aquí Estoy, una línea de apoyo en el número 800 AQ Estoy, es decir, 800-2737869. Doctor Argüello, cuéntenos qué es este otro recurso que tienen las personas que están pasando por una situación complicada. Antes de referirme a la línea, sí quisiera subrayar algo que para mí es muy importante. Tanto estas medidas de barrera, tanto las líneas de urgencias como la nuestra, es como garantizarle el agua a los bomberos para apagar incendios. Y lo que tenemos en Costa Rica es un montón de casas donde la instalación eléctrica está muy mal. Entonces, por más que le estemos garantizando el agua a los bomberos para apagar el incendio, si no se reparan esas instalaciones, esto nunca va a acabar. Y ahí es donde hemos insistido en que el derecho a la atención psicológica es fundamental. Yo tengo para los diputados y los gobernantes dos preguntas que creo yo podrían hacerse antes de ir a dormir. Primero, ¿por qué un niño o una niña que no tiene acceso a la educación privada no tiene derecho a la atención psicológica en su escuela? Segundo, ¿por qué un ciudadano que no tiene acceso a la salud privada no tiene derecho a un acceso directo a la psicología? Como pudiera ser presentarse a un EVAIS y decir, mire, me podría regalar una cita con un psicólogo. Eso hoy está negado a los costarricenses en el sector público. Que en la caja te pueden dar una cita para el psicólogo, pero están a más de 1000 días para que te atiendan. O sea, ¿en lista de espera? Ajá, si yo en este momento estoy en una crisis, la caja me otorga una cita para el 2026 o el 2025 a finales. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi crisis durante todo un año? O sea, eso es un tema que de verdad hay que tratarlo ya. Claro, y usted lo ve, doctor, en el... Bueno, el protocolo con el que contamos en la Caja Costarricense del Seguro Social, el protocolo de atención a las personas en riesgo suicida, nos establece, bueno, que primero una persona de medicina general hace el primer filtro de esta persona, ¿verdad? Y va a categorizar la crisis dependiendo del nivel de riesgo. Cuando las personas están en nivel de riesgo alto, la atención tiene que ser inmediata, ¿verdad? No puede pasar de 1 o 2 días máximo. Cuando el riesgo es un riesgo moderado, un riesgo bajo, las citas pueden ir a cupo. No sé si 1000 días, porque eso depende mucho de la zona, depende mucho del centro de salud, ¿verdad? Cada centro de salud tiene... ¿Sabes de gente que está? A más de 1000 días, digamos. Y además también es diferente el plazo de una cita por primera vez, ¿verdad? Al plazo de seguimiento, ¿verdad? Claro. Entonces eso va a depender mucho del centro de salud. Lo cierto es que existe un protocolo, ¿verdad? Y podemos hacer cumplir ese protocolo para que las personas en una situación de riesgo inminente puedan ser atendidas de una forma oportuna. Claro, y es que... Sí, no, algo importantísimo. El hecho de que en Costa Rica un médico general tenga que filtrar a un paciente para ser visto por psicología es una de las tonterías más grandes de este planeta Tierra. Eso es una pérdida de recursos. O sea, ¿qué tiene que un médico general medir o evaluar para decidir si alguien tiene la tristeza, la frustración, la desesperanza, el miedo o el duelo para necesitar ver a un psicólogo? Ahí es donde hay un cuello de botella que nadie se explica y que en Costa Rica debe cambiar bajo la lógica de una psicología de cara a la persona,
no como una especialidad a la cual yo tengo que recurrir cuando ya esté completamente enfermo, sino como una ciencia que apoya al bienestar psicosocial desde los primeros signos de malestar, que es lo que toda la ciencia propone alrededor del mundo. Claro que... Yo acompaño un poco, disculpando por lo que plantea Ángelo, en el sentido de, bueno, señores políticos, señoras políticas, ¿cuánto nos cuesta al país las incapacidades por enfermedades relacionadas con salud mental? ¿Cuánto nos cuesta una incapacidad a una persona que intenta suicidio y que se pasa internada X cantidad de días en el hospital? Sale más caro eso que poner personas profesionales en psicología en el Seguro Social. Lo dudaría bastante. Hay muchas estadísticas de otros países desarrollados que ya han hecho estos estudios y sale mucho más barato poner personas profesionales que atender las incapacidades. Es una realidad, y si queremos tener esa discusión, también es importante, y lo tengo que repetir, es que la caja del seguro es absolutamente necesaria, es absolutamente necesario que el gobierno haga algo, pero también la sociedad civil ya está haciendo algo en donde está viendo que hay necesidades. El conjunto está muy bien. Una de las razones por las cuales las personas se suicidan es porque no se sienten pertenecientes a nada. Vivimos una sociedad muy aislada. No sé quién es mi vecina, no sé quién es mi vecino, no hay el chat si es que existe un chat en el vecindario, ni siquiera sé quién es quién, no tengo ni la foto. Pertenecer a espacios comunitarios, ya sea como lo que la fundación de la compañera Cristina tiene, ya sea el equipo de fútbol, estamos perdiendo espacios de tejido social, y eso es también uno de los factores esenciales para la prevención del suicidio y de enfermedad mental en general. Pero mientras solucionamos esto, que lamentablemente es una solución política y económica, también como sociedad tenemos una responsabilidad. Inclusive por eso desde espacios como la universidad, los trabajos comunales universitarios otorgan esos espacios. En este momento conozco un trabajo comunal universitario en el cantón de Montes de Oca que trabaja con adultos jóvenes en condiciones que necesitan esas atenciones. No es clínica, pero tienen un espacio. Esos espacios son espacios que las municipalidades pueden apoyar, son espacios que la sociedad civil puede apoyar para que no recarguemos tanto la caja. Ya lo decía Ángelo, no necesitamos que la gente llegue desangrándose para que de alguna u otra manera sea atendida, para que le cosan lo que se cortó cuando estaba cortando tomates en la cocina. Necesitamos entender que la prevención también implica trabajo para que no solamente estén personas profesionales en el hospital atendiendo la situación cuando ya sucedió. La prevención implica también ahorros desde lo económico hasta lo emocional y lo social, definitivamente. Las intervenciones que sean costo efectivas. Estamos ya llegando al final del programa. Voy a pedirles a cada uno que en un minuto nos den una reflexión final, pero también quiero que usted me cuente, doctor, lo que con la acción tan bonita que hicieron en el Hospital William Allen de Turrialba para conmemorar este 10 de septiembre, prevención del suicidio. Claro, y es que se trata, ¿verdad?, de esto. El principal acto preventivo sería la promoción de la salud, sería ¿verdad?, hacer que la sociedad esté sana y no necesariamente llegue a tener una patología, un diagnóstico o una necesidad imperiosa de ser atendido de emergencia. Y por eso en el Hospital William Allen de Turrialba tuvimos una actividad muy bonita el día de ayer, donde invitamos a personas no necesariamente enfermas, no necesariamente que necesitaban una atención de emergencias, sino personas que están sanas y que queremos que se mantengan así. Invitamos a 75 niños, niñas, adolescentes de la comunidad. Hicimos una actividad en coordinación con el hospital, en coordinación con la instancia local de abordaje del riesgo suicida, la ILAIS de Turrialba Jiménez, con colaboración del INEC, que nos donó 170 árboles que van a dar flores hermosas, ¿verdad?, flores de diferentes colores, y en las zonas verdes del hospital sembramos con los niños, con las niñas, 170 árboles. Hicimos siembra de flores también, donde vamos a tener atracción a mariposas, a aves, etcétera. Y con esto lo que tratamos fue de dar el mensaje a los niños y las niñas de que la vida es importante, de que tenemos que promover la vida, de que tenemos que trabajar en pro de la vida, no solamente de la vida vegetal en este caso, ¿verdad?, de sembrar un arbolito, de cuidarlo, de ponerle el abono, de ponerle el agua, de acompañarle y darle seguimiento de la misma forma que nosotros como seres humanos tenemos que hacer. Esto puede dar sentido de vida a los niños y a las niñas. El sentir que yo sembré ese arbolito, lo veo crecer, la idea es que le den seguimiento. Esto puede hacer a los niños sentirse parte de, ¿verdad?, de este grupo que fue a sembrar, este grupo que va a seguir yendo, ¿verdad? Y esto es salud mental, ¿verdad? Entonces, la idea es promover la salud mental, no solamente la parte de atención cuando ya tenemos una emergencia.
Qué bonito, doctor. De verdad que los felicito. Una manera muy bonita de construir esa narrativa desde la esperanza. Sigo con usted, doctor Fabio. Sí, de alguna u otra manera acá creo que la conversación ha sido sobre todo, ojalá que abra el apetito para que personas que nos están viendo en casa se acerquen a estos espacios que ya existen. Lo repito, trabajos comunales universitarios de diferentes universidades públicas, de universidades privadas también hay. La Universidad de Costa Rica tiene centro de atención psicológica que tiene atención gratuita a la cual usted puede acudir y llamar para que pueda ser atendida también en diferentes situaciones. Hay opciones. Pero si usted es un familiar o usted es una persona que en casa se ha topado con la dinámica que implica el suicidio o es una persona que está teniendo pensamientos de esta índole, por favor, acérquese a alguien. Hay números de teléfono, hay personas interesadas en que su situación no se desarrolle como un suicidio y que aquí no sobra nadie. Costa Rica necesita que esto sea atendido, pero sobre todo lo necesitamos a usted para que siga colaborando, para que todos estemos mejor. Aunque usted crea que nadie le quiere, que nadie le necesita, créame que hay alguien que todavía siente eso que usted anda buscando, que le puede brindar esa mano de ayuda y sobre todo que le puede brindar una opción para que eso no sea su única solución, porque es una solución permanente en muchas ocasiones para un problema pasajero. Muchas gracias, Fabio. Continúo con usted, doctor Argüello. Muchas gracias. En Costa Rica hay 3 fenómenos que están desangrando a la familia y no son fenómenos físicos. Me refiero al suicidio, la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas. Y estos 3 fenómenos se vinculan en muchos aspectos. Definitivamente, como costarricenses, tenemos que pensar si realmente vale la pena llegar a ser un país desarrollado, dejando en el camino un montón de costarricenses que lo que requieren hoy es los programas de ayuda social que resuelvan este tipo de situaciones de vulnerabilidad para poder afrontar las situaciones del día a día. Gracias. Cierro con vos, Cristina Madrigal, Proyecto Diana. Bueno, yo quiero decirle a la población, creemos espacios seguros en casa, no juzgamos a nuestros hijos y a nuestros familiares, seamos, como se los dije antes, ese agente de cambio para poder ayudar a estas personas. Nosotros como proyecto ofrecemos charlas, talleres, contamos con un grupo de WhatsApp que al mismo número 6014-8001 pueden pedir el link para que se incluyan, se llama No Estás Solo. Quiero decirle a la población que todos ustedes son importantes, que como lo decía acá el compañero, aunque se sientan solos, no lo están, acá estamos para apoyarlos y de verdad que cuentan con nosotros, con mi persona, lo digo de manera personal, acá estoy y con la persona que quiera hablar conmigo, acá estoy disponible para escucharlos y nosotros no los vamos a juzgar, los vamos a escuchar y los vamos a apoyar en lo que podamos. Muchas gracias y mi admiración por el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados, a ustedes en sus casas. Nos vemos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito domingo.